Hay un peligro oculto que muy pocos se atreven a señalar, uno que quizás ya esté marcando tu vida sin que lo veas, el de ser demasiado bueno, porque cuando eres tan bueno, cuando buscas siempre complacer, cuando tu paz depende de hacer felices a los demás, terminas atrapado en una jaula invisible, una que tú mismo construiste con las mejores intenciones, pero que otros aprovechan sin piedad. ¿Alguna vez te has sentido así, desgastado, frustrado, preguntándote por qué das tanto y recibes tan poco? Hoy exploraremos por qué la bondad ilimitada es un riesgo. El estoicismo puede abrirte los ojos y devolverte la libertad, pues la bondad sin límites es una trampa disfrazada. Maestros como Epicteto y Séneca nos mostraron cómo mantener la dignidad en un mundo que confunde bondad con sumisión. Sus lecciones te ayudarán a fortalecerte cuando tu generosidad es vista como debilidad. Antes de seguir, suscríbete al canal. Aquí convertimos ideas en acciones para que seas más libre y fuerte. Si quieres dejar de ser prisionero de tu bondad y recuperar el control, este es tu lugar. Acompáñame hasta el final. Lo que descubrirás puede cambiar tu vida. Ahora, adentrémonos en esta reflexión necesaria, aunque incómoda. Romperemos mitos y enfrentaremos verdades sobre lo que significa ser bueno. Veremos cómo esa máscara de bondad a menudo nos ata. Al final del video, no solo entenderás, sino que tendrás el coraje de liberarte. Ser demasiado bueno no es algo que surge de la nada. No es un rasgo que un día aparece sin explicación. Es el resultado de años de aprendizajes, de heridas, de intentos de sobrevivir en entornos donde quizás aprendiste que complacer era la forma de ser aceptado. Ahí, tus necesidades quedaron en segundo plano y lo importante era que nadie se molestara contigo. Así empieza a formarse el perfil de esa persona que, sin darse cuenta, entrega más de lo que tiene, da más de lo que puede sostener, se sacrifica esperando amor o reconocimiento que muchas veces nunca llega. Este perfil suele estar lleno de una generosidad que en apariencia es inagotable, porque la persona demasiado buena siempre está disponible, siempre dice que sí, siempre prioriza a los demás. Pero lo hace no porque le nazca de un corazón libre, sino porque siente que debe hacerlo, que es su deber moral, que es lo que lo hace valioso. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando tu valor depende de lo que haces por otros, te conviertes en rehén de sus expectativas, de sus deseos, y poco a poco dejas de ser dueño de tu propia vida. La persona demasiado buena suele ser alguien que evita el conflicto a toda costa, que prefiere ceder antes que incomodar, que elige callar antes que defenderse, porque en el fondo teme perder el cariño o la aprobación de los demás, teme ser visto como egoísta. Y en ese intento de ser bueno, de ser el que nunca falla, el que siempre está, se va desgastando por dentro, va acumulando un cansancio invisible que tarde o temprano se transforma en tristeza, en frustración, en esa sensación amarga de estar solo incluso cuando está rodeado de gente. Los rasgos de esta persona suelen ser evidentes si sabes dónde mirar. Es alguien que constantemente se disculpa, incluso cuando no hizo nada malo, que pone las necesidades de los demás antes que las suyas, que ofrece ayuda aunque no se la pidan, que raramente dice lo que realmente piensa si eso puede incomodar a alguien, y que muchas veces vive atrapado en relaciones donde da y da y da, sin recibir lo mismo a cambio, pero aún así no se atreve a cortar esos lazos porque le aterra la idea de decepcionar o de quedar como el malo de la historia. En la vida cotidiana lo vemos en pequeños gestos, en el compañero de trabajo que siempre carga con tareas que no le corresponden para evitar problemas, en la amiga que siempre escucha pero nunca se siente escuchada, en el hijo que, incluso de adulto, sigue intentando ganarse el amor de padres críticos, en el vecino que nunca dice que no, aunque eso le complique el día, y en ti mismo,
Si alguna vez dijiste que sí cuando querías decir que no, si alguna vez diste más de lo que podías por miedo a perder a alguien o a ser juzgado. Pero lo más doloroso es que la persona demasiado buena, muchas veces, ni siquiera se da cuenta de que está atrapada en ese rol, porque se ha identificado tanto con esa imagen de bondad, de generosidad, que cree que esa es su esencia, que así debe ser. Y cualquier intento de poner límites lo vive como una traición a sí misma, como si al protegerse estuviera dejando de ser quien es. Por eso, este perfil es tan difícil de romper, porque el peligro no está solo en cómo los demás se aprovechan, sino en cómo la propia persona sostiene la cadena que la ata, convencida de que no hay otra forma de ser. Y es que la sociedad, en muchos casos, refuerza este rol, porque alaba al que da sin medida, al que se sacrifica, al que pone al otro primero, porque es más fácil tener cerca a alguien que no dice que no, a alguien que siempre está dispuesto. Pero ese tipo de bondad no es genuina, es una bondad nacida del miedo, de la necesidad de ser querido, y por eso termina siendo una fuente de dolor, porque no nace de un yo fuerte y consciente, sino de un yo que aún no se ha dado permiso para ser libre. Hoy quiero que observes si algo de esto resuena en ti, porque si es así, no estás solo y no hay culpa en reconocerlo. Al contrario, el primer paso para liberarte de ese perfil es verlo, es ponerle nombre, es darte cuenta de que ser bueno no significa dejarte al final, que la verdadera bondad incluye también ser bueno contigo mismo, protegerte y empezar a construir desde un lugar donde dar sea una elección libre y no una obligación que te vacía por dentro. Ser demasiado bueno tiene un costo que muchas veces no se ve a simple vista, un costo que se paga en silencio, en las noches sin dormir, en el agotamiento emocional que se acumula día tras día. Porque cuando das tanto de ti mismo esperando amor, respeto o gratitud, y lo que recibes a cambio es exigencia, indiferencia o incluso desprecio, empiezas a vaciarte por dentro, a sentir que algo no está bien, pero no sabes cómo salir de ese ciclo. La persona demasiado buena en el fondo no sabe cómo dejar de serlo. Teme que si deja de dar, de estar, de complacer, perderá lo poco que tiene, y ese miedo la mantiene atrapada en una espiral que consume su energía, su tiempo y su paz. El precio oculto de ser demasiado bueno es vivir en un desequilibrio constante. Es sentir que das más de lo que recibes, que tu generosidad no es correspondida, que tu esfuerzo nunca es suficiente. Y eso desgasta, porque por más que intentes llenar las expectativas de los demás, siempre habrá una nueva demanda, una nueva petición, una nueva carga que asumir. Mientras tanto, tus propias necesidades, tus sueños, tus deseos van quedando al margen, olvidados, enterrados bajo el peso de los compromisos que otros te imponen y que tú aceptas sin cuestionar. Y lo más duro es que quienes se aprovechan de la bondad excesiva rara vez lo reconocen, porque se acostumbran a tener cerca a alguien que siempre dice que sí, que nunca pone límites, que resuelve problemas que no le corresponden. En ese proceso, dejan de valorar lo que haces, porque lo dan por hecho, porque creen que esa es tu obligación, porque no ven el sacrificio que hay detrás de cada favor, de cada renuncia, de cada momento en que callas lo que piensas para no incomodar. Con el tiempo, ese precio oculto se convierte en frustración, en esa sensación amarga de estar atrapado en una vida que no eliges, de ser un personaje secundario en tu propia historia, de ver cómo tus fuerzas se van agotando mientras los demás siguen adelante satisfechos, sin imaginar el vacío que crece dentro de ti. Llega un punto en que el cuerpo y la mente empiezan a pasar factura, porque el estrés, la tristeza, la sensación de no ser suficiente se transforman en cansancio crónico, en ansiedad, en insomnio, en una tristeza que a veces ni siquiera sabes de dónde viene,
pero que está ahí recordándote que algo en tu forma de vivir no está funcionando. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces has sentido que das y nadie parece notarlo? ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo que sí cuando por dentro gritabas que no? ¿Cuántas veces has sentido que tu bondad es vista como debilidad, como una oportunidad para que otros carguen sobre tus hombros lo que no les corresponde? Este es el precio que pagas por ser demasiado bueno. Un precio que se cobra en silencio, pero que termina dejando heridas profundas. Y lo más triste es que ese precio no solo lo pagas tú, lo pagan también tus relaciones, porque cuando vives para complacer, para evitar el conflicto, para no incomodar, empiezas a construir vínculos desequilibrados, donde los demás se acostumbran a recibir y tú a dar, donde no hay un verdadero intercambio, donde el respeto mutuo se pierde, porque la relación se basa en un sacrificio constante que termina desgastando el cariño, la admiración, la conexión real. Ese precio oculto se manifiesta en relaciones que se vuelven tóxicas, en amistades que solo buscan lo que puedes ofrecer, en trabajos donde siempre te cargan más responsabilidades porque saben que no dirás que no, en familias donde tu rol es el de mediador, el de pacificador, el de quien resuelve todo. Mientras tanto, tú vas desapareciendo un poco más cada día, te vas volviendo invisible para los demás y, lo que es peor, para ti mismo. Lo que los estoicos entendieron y lo que hoy quiero compartir contigo es que la verdadera virtud no está en dar sin medida, sino en dar con sabiduría, en reconocer que ser bueno no significa permitir que otros crucen tus límites, que ser generoso no significa olvidarte de ti, que ser compasivo no significa ser débil. Porque cuando tu bondad nace del miedo o de la necesidad de ser aceptado, deja de ser virtud y se convierte en una cadena que te ata, en un peso que te impide crecer. Hoy quiero que te plantees una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué precio has pagado por ser demasiado bueno? ¿En qué aspectos de tu vida has sentido que esa bondad se volvió en tu contra? Reconocerlo es el primer paso para empezar a cambiar, para empezar a construir relaciones sanas, para recuperar el equilibrio entre dar y recibir, para aprender a decir no sin culpa, para empezar a ser bueno de verdad, desde un lugar de fuerza y no de miedo. El estoicismo nos ofrece una mirada completamente diferente sobre la bondad. Una mirada que no se basa en lo que los demás esperan de nosotros, sino en lo que es correcto según la razón y la virtud. Para los estoicos, la verdadera bondad no consiste en complacer a todo el mundo, ni en sacrificarte sin medida, ni en vivir para los otros olvidando quién eres. La verdadera bondad es la que nace de un equilibrio interior, de la claridad de tus principios, de la fuerza que te permite decir sí cuando es justo y no cuando es necesario, sin culpa, sin miedo, sin ese peso de sentir que decepcionas a los demás. Marco Aurelio decía que la mejor manera de vengarse de una persona mala es no parecerse a ella, y esto encierra una verdad profunda, porque ser bueno no es actuar como los demás esperan, sino actuar como tu naturaleza virtuosa y tu razón te dictan. El verdadero bien no está en los actos que buscan la aprobación, sino en los actos que son coherentes con un yo firme, íntegro, que no se deja manipular por las emociones ajenas ni por las presiones externas. Aquí es donde ser bueno deja de ser un riesgo y se convierte en una fortaleza. Para los estoicos, ser virtuoso es actuar según la razón, es decir, vivir de acuerdo con la naturaleza. Y esa naturaleza no pide que te sacrifiques por el capricho de otros, pide que seas justo, que seas sabio, que seas valiente. Eso incluye ser capaz de poner límites, de decir basta cuando es necesario, porque la verdadera virtud no se deja arrastrar por el miedo al rechazo ni por el deseo de ser querido. La verdadera virtud es libre, es autónoma, es serena,
Es aquella que actúa bien porque es lo correcto, no porque espera un premio o teme un castigo. Epicteto nos recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Esto aplica también al tema de la bondad, porque muchas veces no es el acto de decir no lo que nos hace sufrir, sino la interpretación que le damos. El miedo a que nos rechacen, a que nos juzguen, a que nos vean como egoístas. Pero los estoicos nos enseñan a observar esos pensamientos, a cuestionarlos, a no dejarnos arrastrar por ellos, y en ese ejercicio empieza nuestra liberación, porque aprendemos que ser buenos no significa ser esclavos de la imagen que otros tienen de nosotros. Séneca, por su parte, hablaba de la importancia de la moderación, de la templanza, de no dejar que nuestras acciones sean fruto de pasiones desordenadas. Y eso incluye la necesidad de agradar, porque el deseo de agradar puede ser una pasión tan peligrosa como la ira o el odio, una pasión que nos hace perder el control de nuestra vida. Empezamos a vivir para complacer, para evitar el conflicto, para ser queridos, y al final terminamos traicionándonos a nosotros mismos. El estoicismo propone que el verdadero bien está en la virtud y que todo lo que no depende de nosotros, como la opinión ajena o la aceptación de los demás, es indiferente. Cuando comprendes esto, empiezas a liberarte del peso de ser demasiado bueno, porque entiendes que no necesitas ser aprobado por todos, que no tienes que cargar con el mundo en tus hombros, que puedes ser bueno de verdad, desde un lugar de fuerza, desde un yo que se respeta y que respeta a los demás, pero que no se somete a lo que no es justo ni necesario. La verdadera bondad, vista desde el estoicismo, es aquella que sabe poner límites, que sabe decir no con calma y sin culpa, que sabe cuándo dar y cuándo retirarse. Porque dar por miedo no es virtud, dar por necesidad de ser aceptado no es virtud, dar desde un yo vacío no es virtud. La virtud es dar cuando corresponde, cuando es justo, cuando no te destruye en el proceso, cuando tu acto nace de la sabiduría y no del miedo. Y eso es lo que los grandes estoicos nos invitan a cultivar. Aplicar el estoicismo en nuestra vida significa empezar a cuestionar nuestras intenciones, empezar a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, si damos porque realmente queremos dar o porque tememos lo que pasará si no lo hacemos, si ayudamos porque es lo justo o porque necesitamos sentirnos valiosos a los ojos de los demás. Y en esas preguntas empieza el cambio, porque empiezas a verte con honestidad, a reconocer cuándo tu bondad es auténtica y cuándo es una cadena que tú mismo has forjado. La práctica estoica no nos pide que dejemos de ser buenos, nos pide que seamos buenos de verdad, que nuestra bondad sea fruto de la razón, de la virtud y no del miedo, que no demos porque nos lo exigen, sino porque nace de nuestra elección, porque es lo correcto, porque está en armonía con nuestra naturaleza. Y cuando logras esto, tu bondad deja de ser un peligro y se convierte en un refugio, en una fuerza serena que te guía y que te protege, porque nace de un yo consciente, fuerte y libre. Hoy quiero invitarte a que empieces a mirar tu propia bondad con estos ojos, que empieces a cultivar esa virtud que no busca aplausos, que no espera nada a cambio, que no teme al que dirán. Una bondad que te libera, porque cuando actúas desde la virtud, ya no dependes de la aprobación ajena, ya no temes poner límites, ya no necesitas cargar con lo que no te corresponde, porque entiendes que el verdadero bien está en vivir en coherencia contigo mismo. Ahora que hemos recorrido juntos este camino, quiero que te tomes un momento para reflexionar. ¿Qué significa realmente ser bueno? ¿Qué precio has pagado por esa bondad que a veces se convierte en carga? ¿Qué cadena invisible has sostenido creyendo que es virtud? Ser demasiado bueno, como hemos visto, no es lo mismo que ser virtuoso,
porque la virtud nace de la fuerza, de la sabiduría, de un yo que se conoce, que se respeta, que sabe dar porque elige dar y no porque se siente obligado. Y el verdadero acto de bondad empieza por uno mismo, por reconocer que tu bienestar también importa, que tus límites son sagrados, que no tienes que cargar con lo que no te corresponde solo para que los demás estén contentos. Hoy quiero que recuerdes que el estoicismo no propone que dejemos de ser buenos, sino que seamos buenos desde un lugar de equilibrio, de serenidad, de poder interior. Que nuestra bondad no sea una respuesta automática al miedo o a la necesidad de ser queridos, sino una expresión consciente de lo que somos. Porque cuando actúas desde la virtud, ya no temes decepcionar, ya no temes el juicio ajeno, ya no temes poner límites, porque sabes que el verdadero bien nunca puede estar en la autodestrucción, en el sacrificio constante que te vacía. El verdadero bien es el que construye, el que te nutre a ti y a los demás, el que no nace del miedo, sino de la libertad. Si algo de lo que hemos hablado hoy resonó contigo, si en algún momento sentiste que describíamos tu historia, quiero que sepas que no estás solo. Este es el primer paso para liberarte, para empezar a construir una nueva forma de ser bueno. Una que no te deje al final de la lista, una que te permita mirar al mundo con compasión, pero también con firmeza. Porque el equilibrio entre dar y protegerte es la clave de una vida en paz. Porque mereces relaciones donde dar sea un acto mutuo, donde tu valor no dependa de lo que haces por los demás, sino de lo que eres. Así que, a partir de hoy, te invito a cuestionarte, a observar con honestidad tus actos, a preguntarte si lo que haces nace de la virtud o del miedo, si lo que das, lo das porque lo eliges o porque sientes que no tienes opción. Y en esa reflexión empieza la transformación, porque cada vez que elijas actuar desde la conciencia, estarás dando un paso hacia la libertad, hacia esa versión de ti que ya no necesita complacer para sentirse valiosa, que ya no teme decir no cuando es necesario, que ya no se deja arrastrar por la culpa o el qué dirán. Recuerda siempre lo que los grandes estoicos nos enseñaron, que lo único que realmente nos pertenece es nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir cómo actuamos, cómo respondemos, cómo vivimos. Y cuando tu bondad nace de esa voluntad libre, entonces sí es una verdadera virtud, porque ya no es un arma que los demás pueden usar en tu contra, ya no es una cadena que te ata, sino una fuerza que te guía, que te sostiene, que te da paz. Antes de cerrar este video, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Sé que no es fácil enfrentarse a estas verdades, que no es cómodo mirarse por dentro y reconocer las veces en que hemos dado demasiado, las veces en que nos hemos traicionado para ser aceptados. Pero ese acto de mirar, de reflexionar, de tomar conciencia, es en sí mismo un acto de valentía. Quiero invitarte a que sigas caminando este camino conmigo, porque aquí buscamos eso, liberarnos de lo que nos ata, construir desde la verdad, desde la virtud. Si este contenido te ayudó, si te hizo pensar, si sentiste que aquí encontraste algo valioso, te pido que le des like al video, que te suscribas al canal y que actives la campanita, porque juntos podemos seguir descubriendo estas ideas que no solo llenan la mente, sino que transforman la forma en que vivimos. Y quiero que seas parte de esta comunidad que busca crecer, ser más fuerte, más libre, más consciente, porque lo mereces, porque este es tu momento. Ahora sí, respira hondo, cierra los ojos un instante si lo necesitas y date permiso para empezar a construir una bondad nueva, una bondad que te incluya, que te respete, que sea tu aliada y no tu carga. Porque la verdadera libertad empieza cuando decides ser bueno primero contigo mismo.